reflexión crítica para la justicia y filosofía para la vida. Esto es Gatitos y Datitos. Yo soy Máximo Jaramillo, de Gatitos contra la Desigualdad. Y yo, Daniela Ayala, de The Flourishment. Y estás escuchando La Coyotera, radio comunitaria, en el 102.3 de FM. Comenzamos. Hola, buenas tardes, noches a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente por acá en La Coyotera, radio comunitaria. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al equipo en controles. Gracias, Aide. Gracias, Viri. Hoy no nos acompaña Mon, pero también le mandamos un cordial saludo a nuestra compañera y amiga. Les dejo también con Max para que nos salude. Hola, buenas tardes, noches, querida audiencia y personas que nos escuchan en Guadalajara y en distintos lugares del mundo. Y pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas otra vez a Gatitos y Datitos en nuestro segundo programa. ¿Que hoy de qué vamos a hablar, Dani? Hoy vamos a hablar de mis meros moles, porque empezamos con los meros moles de Max. Obviamente iba a jalar la cobija hacia mi lado porque estamos combatiendo la desigualdad. Eso habíamos dicho, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que tal vez no platiqué con ustedes en el primer programa es que mi formación no solo es en filosofía, sino que hice una maestría en una cosa muy misteriosa, artes obscuras, de la investigación educativa. Y entonces yo llegué a ese lugar muy felizmente pensando que con la educación lo íbamos a cambiar todo, íbamos a transformar las situaciones opresivas de la realidad y me desinflé mucho. O sea, no en un mal sentido, sino que, digamos, la realidad tiene otros datos. La teoría nos dice y nos revela otras cosas y de eso vamos a estar conversando el día de hoy. ¿Cuál es la relación que tiene la educación con las desigualdades? ¿En efecto sirve para combatirlas o nadota? Y bueno, antes de continuar, quisiéramos recordarles que nos gustaría tener participación por parte de ustedes en el teléfono 33 31 69 26 86. Podemos escucharles y podemos saber qué andan opinando. O bien, también les podemos leer técnicamente en el buzón comunitario, que, les repito, el número es 33 14 30 21 07. Y no está de más decir o recordar que es por WhatsApp. Entonces, pues mándenos un WhatsAppazo por ahí. Que la pregunta del día que subimos también a redes sociales fue: ¿qué promesa del sistema educativo creíste, pero terminó siendo falsa? Esa pregunta, la verdad, me parece muy motivadora para varias discusiones. Espero que no los dejemos tan desinflados como me dejó el término de la maestría, aunque advierto, y este spoiler sí lo necesitamos para no empezar siempre y caer en el registro de la desesperanza. Sí hay luz al final del túnel, pero no es exactamente como nos la habían prometido. No sé si quisieran que problematicemos directamente, que empecemos con el tema o que recuperemos algunos de los comentarios que nos dijeron sobre esta pregunta. ¿Qué promesa del sistema educativo creíste, pero terminó siendo falsa? Porque recibimos bastante participación, Max no me deja mentir. Sí, hicimos esta pregunta en redes sociales, que de hecho valdrá la pena decir que normalmente estaremos tratando de hacer esto, les estaremos leyendo y escuchando en nuestras redes sociales y bueno, además las pueden mandar ahorita su respuesta a esta pregunta del día. Otra vez la vuelvo a decir, ¿qué promesa del sistema educativo creíste, pero terminó siendo falsa? Les oímos en el buzón comunitario. Siempre digo que voy a decir buzón tributario. Perdón, pienso en impuestos toda la vida. El buzón comunitario y por teléfono. Muy bien. Bueno, hay una sección en específico que van a ir notando dentro del programa en el que la comunidad habla, o bueno, veremos si maulla. No lo estamos tan claros de eso, pero por lo pronto hablamos. Y este tema de la educación y las desigualdades tiene muchas aristas en realidad. No es exclusivamente como decir, no sé si en algún momento en sus conversaciones sobre mesa familiar o a alguna persona les llegó a decir esta frase común de estudia para que no te parezcas a. Y la verdad es que a mí me parecía brutal la comparación porque, por un lado, es una presión adicional sobre quien está estudiando, quien está en un proceso formativo, y no solo es la presión de estudiar y hacer un buen desempeño, sino de que estudie y se oriente hacia cierto tipo de cargas de profesiones u oficios. Es como si nos prefiguraran un camino o un destino, lo cual la verdad es que pone cierta presión sobre nuestros hombros. No solo es eso, sino que también asumen que quienes no están estudiando o llegan hasta ciertos niveles escolares son condenados a tener un destino aberrante para lo políticamente correcto, para lo socialmente deseable, lo cual, dudoso.
Y vale la pena decir justo lo que decías hace un momento, este tema de estudia para que no quedes como esta persona. Incluso hay un meme que lo hemos visto, o muchos memes que los hemos visto, donde nos dicen justo está una mamá junto con su hijo del otro lado de la calle. A veces hay un señor sentado que aparentemente pareciera ser una persona en situación de calle. Otras veces se ha visto esta variante donde ponen que hay una persona como barriendo, como si fuera parte del sistema de recoger la basura de la ciudad, y pone justo la mamá, estudia para que no quedes como esa persona. Hay variantes un poco divertidas que a veces ponen, yo soy sociólogo, a veces ponen como estudia para que no quedes como esa persona, y el que está enfrente dice, soy sociólogo, déjeme en paz, yo sí estudié, algo así. Entonces, tal cual, este mito, y por eso les digo que también nos presionan a ciertas opciones de profesiones o carreras que, por lo que dice Max, por lo que dice el meme, por lo que cuenta la calle, pues no necesariamente. De pronto también salió una nota que tenía medio identificada de un taxista en Nueva York que tenía posgrado. No solo tenía su grado profesional, tenía posgrados y no encontraba espacios para laborar. De suerte que en algún momento desespera y dice, ya no tengo ingresos como para sostener la vida. Empieza en una plataforma de aplicación, pero la particularidad de eso era que el taxista estaba difundiendo, digamos, su currículum cuando llevaba a las personas a sus centros de trabajo, justo con la esperanza de en algún momento encontrar dónde posicionarse. Y quisiera volver al rato a este gran ejemplo que nos dice Dani del taxista, porque una pregunta que dejo ahora y que tendríamos que hacernos es, una persona que trabaja como taxista debería vivir bien, ¿no? Y eso también es parte del tema, justo todo el mito meritocrático y de la desigualdad educativa. Nos dicen que estudiemos para que tengamos mejores trabajos, suponiendo que hay ciertos trabajos con los que no vas a tener una vida adecuada. O incluso que esos trabajos en cuestión son menos valiosos. Que, bueno, a ver, nuestro sistema general de cuidados para las personas que nos escuchan, sobre todo quienes crían niñas, niños, adolescentes, acompañan, quienes están atendiendo adultos mayores, muchas veces ese trabajo es trabajo no pago y sigue siendo trabajo y sigue siendo invisibilizado. ¿Quiénes lo realizan mayoritariamente? Pues somos mujeres, la verdad. Sí, y también siguiendo esto, valdría la pena pensar ¿quién decide cuáles trabajos valen más y cuáles trabajos valen menos? O cuáles trabajos, digamos, se les reditúa más, se les paga más, puedes vivir mejor a través de ellos, y en cuáles en realidad es distinto. Y siempre con mis estudiantes, cuando damos este ejemplo justo de los cuidados o los trabajos no remunerados, pues habría que pensar que no es un tema solamente que nos dirían los economistas, también soy economista, lo aviso para criticarnos, que es oferta y demanda de trabajo. En realidad es un tema también de poder y de conflictos, lo que está detrás de que justo haya ciertos trabajos no reconocidos socialmente y por lo tanto no pagados y normalmente feminizados. Eso por un lado, y hablando de género, hablando de lo feminizado, el otro día estaba navegando en Twitter, bueno, no me quiero mucho aparentemente, y entonces me encontré con un tuit muy interesante de la doctora Luna Carolina Espinosa, quería citar bien el nombre, en donde ella hace una comparación de cuántas mujeres ingresan al SNI y en qué niveles van como teniendo mayor presencia. Lo interesantísimo de esa gráfica que hizo con datos muy recientes es que al ingreso, en el momento de estar como candidatos, las candidaturas son casi paritarias, es decir, casi 50% de las personas que aspiran al Sistema Nacional de Investigación en México son mujeres y el otro 50% son hombres. Y ustedes dirán, increíble, ¿no? Ya llevamos términos paritarios en la educación superior. Pero conforme van avanzando en los niveles del SNI, que son 3, y el emérito, vamos viendo cómo, efectivamente, vamos viendo cómo cae progresivamente la cantidad de mujeres que llegan a esos grados. Lo interesantísimo que también ocurrió es que detonó una conversación de las académicas en México diciendo cuáles han sido los obstáculos que parecen invisibles que van encontrando, y eso irritó mucho a sus colegas o a las otras partes que iban leyendo las interacciones y que decían, bueno, es que claramente tienes que decidir una cosa o la otra, o es carrera o es familia, y no puedes ser mamá y una buena académica. Y es como, ok, compañero, pero usted sí puede ser papá y gran académico, ¿o cómo? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la diferencia que está pasando ahí?
curiosito. Por eso les digo, la educación toca las fibras sensibles de muchos tipos de desigualdades. Sí, y tal vez por último dato, digamos, aquí no estamos en la sección de datos, una disculpa, Dani, pero en esta parte de los mitos hay un dato que muestra el mito, que es justo que 27% de la población en México responde que para acabar con la pobreza, lo que se tendría que hacer en el país es invertir en más educación, lo cual, digamos, yo siempre voy a estar a favor de que invirtamos más en educación, eso no es un problema, pero creer que la pobreza se debe a la falta de educación es justo un reflejo de este mito que ya nos ha dicho de distintas maneras Dani, de cómo pues creemos lo contrario, digamos, o dicho al revés, que pues para vivir mejor, para tener una vida adecuada y digna, pues tienes que estudiar. Triquitrácatelas. ¿Me estás diciendo que a lo mejor algunas de las opciones en las que nos ayuda la educación no necesariamente tienen que ver con el crecimiento económico, pero sí nos habilitan otras formas de vida más dichosas, más plenas? Básicamente. Y bueno, justo por eso valdrá la pena tratar de cuestionar estos mitos y ver qué es la realidad que está detrás de ellos. No. Adelante, Max. Muy bien. Bueno. Siento que había un dato aquí cocinándose. Hay muchos datos que tenemos por ahí. Y justo entre ellos, lo que queríamos decir es, digamos, teníamos una pregunta que vamos a tratar de responder. Si en términos de las personas que estudian más, que alcanzan credenciales educativas más altas, o volviendo al ejemplo de Dani, las personas que llegan al SNI 3, en realidad son, estoy entrecomillando, más inteligentes, o qué es lo que está detrás de que una persona pueda tener credenciales educativas más altas. Y al final de cuentas, justo lo que vemos es que estas, las desigualdades que vienen detrás de la educación es algo que después del sistema educativo se convierten en desigualdades de resultados. Por ahí algo que teníamos escrito es justo que el espacio educativo es uno de los principales constructores del mito meritocrático y de la reproducción de sus normas. Quien triunfa en la escuela es premiado por su esfuerzo y quien fracasa es visto como culpable de su destino, olvidando las condiciones que posibilitan tales diferencias. Y quiero poner un ejemplo de este dato que tal vez está muy ilustrado en la cultura pop, porque el mito está muy, muy bien consolidado. Justo estoy preparando una ponencia breve sobre Malcolm el de en medio. ¿Sobre qué? Malcolm el de en medio, gran serie. Y espero que me sigan aquí. Notarán ejemplificado este mito que acaba de nombrar Max con datitos a la luz de lo que está ocurriendo con Malcolm. Malcolm es aparentemente visto por tanto las instituciones como su propia familia, como quien tiene que encabezar y por el cual se tienen que sacrificar muchos de los recursos. ¿De los recursos cuáles dirás? Los de cuidados, los económicos, los de tiempo, porque él está en una clase de niños superdotados. Entonces, él tiene más oportunidades, tendrá seguramente mayor inserción o mejor inserción profesional a entender de su propia familia. A él le toca cargar con la familia. Chale. Pues hay que cargar ese mundo sobre nuestras espaldas. Pero notarán que en realidad Francis, Dewey y Reese tienen talentos, solo que son otro tipo de talentos, son otro orden de habilidades que no están como dentro del ordenamiento general de lo que se espera. Francis es un buen líder, Reese es buenísimo para cocinar, Dewey es un genio musical, aparentemente puede armar un piano por sí mismo, pero eso no vale, eso no importa y prácticamente todo carga sobre Malcolm y Malcolm tendrá que aspirar a ir a la universidad. En algún momento Lois le dice que va a ser presidente, pero primero va a tener que atravesar por mucha dificultad. Sí, y justo lo que nos estás diciendo ahí muestra esta idea nuevamente de que para lograr el éxito, entrecomillado otra vez el éxito, pues al final de cuentas tienes que estudiar más y no cuestiona justo incluso lo que estás diciendo, cómo este sistema educativo no es reflexivo hacia qué tipo, como decías, de habilidades o talentos son los que supuestamente son valiosos en este sistema educativo. Y por otro lado, no lo vamos a resolver ahora, pero yo siempre quiero dejar la pregunta de incluso qué es un talento, ¿no? Que si existe el talento o no existe el talento, haremos probablemente un programa específicamente sobre eso después, pero dejando la acotación ahí. El que huele con el talento, dijo Max. Pero antes de eso, también preguntarles una cosa, porque Max seguro tendrá datitos al respecto. ¿Sería lo mismo Malcolm en la situación socioeconómica en la que está su familia
con respecto a Malcolm si hubiera nacido en una clase alta y muy privilegiada, porque seguramente, sí, bueno, está en clase de superdotados, pero su educación en general, como podremos notar, pues sí está un poquito precarizada. Los recursos, la estructura de la escuela que nos muestran en las tomas no son precisamente idílicas. Se dirá que podría ser una clase media, baja estadounidense. Pero ¿qué pasa si Malcolm hubiera nacido en cuna de oro? Sí. ¿Haría diferencia? Efectivamente, y justo aquí viene el datito del día de hoy, el datito del gatito, y es que efectivamente vemos que hay diferencias muy amplias en distintos aspectos de lo que está planteando hace un momento Dani. Uno de ellos es justo en cuánto se invierte en la, en el sistema educativo, cuánto invierten en la escuela los padres, las familias de los hijos que están estudiando. Y aquí tengo un dato, por ejemplo, en promedio, en los estudiantes que, el gasto mensual promedio por hogar en educación superior que tienen las familias de hijos que están estudiando en escuelas públicas, ojo con públicas, es cercano a 1,200 pesos al mes. Ojo con eso, 1,200 pesos al mes en promedio, lo que gastan en escuelas públicas las familias en el país. Pero en educación privada, cuando los estudiantes en educación superior se encuentran en escuelas privadas, el gasto se incrementa por tres veces a 4,500, pero esa diferencia entre 1,300 y 4,500, que es casi 3 veces entre pública y privada, no es tan grande como cuando vemos esta diferencia no en promedios del país, sino en términos de los estratos sociales. Y lo que vemos, me voy a ir al dato más lejano, digamos, es que el 1% más rico del país dedica 36,000 pesos al mes para la educación, en promedio, para la educación mensuales, 36,000 pesos mensuales para la educación privada de sus hijos. Y bueno, como sabemos, incluso el ingreso promedio de las familias en el país es cercano a 12,000 pesos mensuales. Entonces el 1% más rico gasta muchísimo en estos hijos de que van a escuelas de élite, y justo más tarde puedo mencionar el dato de cómo en realidad en la educación superior tenemos una estratificación tan grande donde efectivamente las escuelas de élite privadas como el ITAM, el TEC, la Ibero, que en Guadalajara es el ITESO, a lo mejor en Guadalajara también podría entrar la UP. En estas escuelas privadas de élite en realidad están sobre todo pobladas por personas que vienen pues del 1% más rico, de este que estábamos hablando hace un momento. Y entonces viene la pregunta, porque recuerden, todo el tiempo aquí estamos hablando de cuestionar las desigualdades. ¿Es justa esa competencia? Porque, bueno, ya empieza a verse el terreno bastante desigual, muy irregular. Pronto nos vamos a ir a corte, pero esta vez preparamos una canción en especial, y por preparamos quiero decir, impuse mi voluntad, pero creo que hubo consenso después en el equipo. Nos encanta. Creo que algunas personas conocerán esta rola. Es Another Brick in the Wall. Me encantaría decirlo en español, como hacían en las radiodifusoras antiguamente. Otro ladrillo en la pared, de Pink Floyd. Esta canción aparece junto con el álbum The Wall en 1979 y es una crítica a las escuelas británicas que justo eran bastante punitivistas. Era esta lógica disciplinar coercitiva que terminaba haciendo que los estudiantes se vivieran bajo asfixia, y era un doblegamiento completo el disciplinamiento, que de eso hablaremos más adelante porque justo también reproduce ciertas desigualdades. Nos dicen dónde tenemos que estar, para quién tenemos que estar y cómo tenemos que actuar. Toda esa disciplina viene como una dinámica de reproducción en la que pueden ayudar las instituciones escolares. Disciplina para el capitalismo. Haremos una pausa. No te vayas. Volveremos con más datitos y maullidos para aterrizar en otros mundos posibles. Estamos de regreso en Gatitos y Datitos. Les recordamos que estamos justo sintonizando en La Coyotera Radio Comunitaria en el 102.3 de FM, y les recordamos que nos pueden llamar al teléfono 33 31 69 26 86 o escribir al buzón comunitario en WhatsApp en el 33 14 30 21 07 para que nos respondan la pregunta del día ¿qué es? ¿Qué promesa del sistema educativo creíste, pero terminó siendo falsa? Una gran mentira. Una gran mentira. Y la verdad es que es una pregunta muy
digamos, con potencial de muchas respuestas, o al menos eso es lo que vimos en nuestras redes sociales. Les agradecemos por todas sus respuestas y pues vamos a estar citando algunas en este momento. Voy a dar lectura a la primera, que dice que tu sueldo era proporcional a tu nivel de estudios y hay gente con doctorado ganando casi nada. Y justo decíamos ahora en el corte que pues hay gente con doctorado que no tiene empleo también. Y al final de cuentas, esta idea nuevamente de que mientras más estudies, más vas a ganar, pues es parte de estos mitos. Por acá en el buzón comunitario nos llega un mensaje de Ricardo Francisco Zavala Lomelí que dice: pienso que el sistema de educación es muy deficiente. Mientras no haya un funcionamiento integral y valores humanos y espirituales, sería más completa. Y es que ese es otro orden de ideas y de discusión, e incluso en investigación educativa, una pelea que es de filosofía de la educación. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar y para qué enseñamos? Porque si se fijan, la mayoría de las respuestas, y no me van a dejar mentir los comentarios, la mayoría de los comentarios se orientan a que la educación es una promesa de prosperidad económica. De movilidad social, efectivamente. Y pues al final de cuentas es algo que la mayoría se sienten estafadas con esa idea. Siguiendo justo lo que decías ahorita de Francisco, muchas gracias Francisco por el comentario. Hay otro que nos decía, justo, ¿cuál fue esta falsa promesa? Que estabas listo para, entre comillas, la vida, pero realmente no te enseñan nada de cómo vivir bien y aprender a discernir y tomar decisiones. Triquitrácalas, nuevamente. Sí, pues sí, este famoso pensamiento crítico que tiene 1000 formas de definirse y que justo no aterriza en los programas o aterriza de una manera tan abstracta, tan, digamos, surrealista e impresionista que de pronto como que no se nota en dónde está el pensamiento crítico. Por acá, muchas gracias por los comentarios. Psicólogo Amargado nos dice que había movilidad social, y movilidad social, tal cual, compañeros, amigas y personas que nos están escuchando, es justo este proceso en el cual, pues sí, nosotros mejoramos económicamente con respecto a las generaciones que estuvieron anteriores a nosotros, o incluso con respecto a nosotros mismos. Normalmente creo que la medición, aquí que Max me corrija la plana, la verdad, según yo es 1 o 2 generaciones atrás, ¿no? Sí, el dato como más usual al respecto es ese, y justo al final de cuentas cuando hablan de movilidad social relativa, digamos, lo importante es si subes posiciones dentro de la sociedad con respecto a los otros. Y una crítica que tampoco vamos a hacer el día de hoy a profundizarla, pero que es interesante al respecto, es si estas ideas de movilidad social implicaban entonces que yo subiera mientras otras personas bajaban, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas había una promesa de movilidad social en la educación. Efectivamente. Por acá seguimos con los comentarios. Ya le voy a regresar la palabra a Max, se los prometo. Caro Gutiérrez dice que la educación te brindaría mejores oportunidades para un empleo bien remunerado. Si se fijan, hay sinergia en lo que nos están compartiendo como promesas falsas de la educación. Sí, leyendo otro, podemos decir que va en el mismo sentido, que con un título universitario podría sacar adelante a mi familia. Realmente no puedo sacarme adelante ni yo mismo. Ouch. Lo siento, porque sí, creo que es la experiencia de varias personas. Por acá, justo, Olitia Carolina nos dice que las buenas calificaciones demostraban nuestras capacidades. Y ustedes dirán, ¿cómo es que la evaluación no mostraría si soy bueno en tal materia? Claro, porque esto es una crítica que se hace continuamente. Nos señalan a los maestros. Pues claro, la persona que haya sacado 10 evidentemente es mejor en matemáticas que una persona que sacó 6 o tiene una reprobación. Entonces tienes que ser más estricto y más, digamos, reacio con respecto a los estudiantes que se van quedando atrás. Sí, pues, pero yo no sé, bueno, no todas las personas que tenemos profesión docente, que nos dedicamos a la enseñanza, sabemos el background que tienen nuestros estudiantes. El estudiantado es muy diverso. Hay veces que tienes grupos en donde hay niños, niñas, adolescentes que llegaron sin comer, que hacen trayectos de 2 horas, pues hace porque los padres trabajadores también tienen hijos. Bueno, yo no creo que sea tan fácil que mida su desempeño en matemáticas cuando hay que zanjar muchas desigualdades previas antes de la inserción educativa, y esperar que desempeñen igual también me parece una cuestión un poco aberrante. Sí, y que justo es lo que decíamos hace un momento y lo profundizaremos en la siguiente sección del programa del día de hoy, justo cómo se cree que hay una supuesta igualdad de oportunidades con el simple hecho de que haya oferta educativa gratuita. Y obviamente necesitamos escuelas públicas, pero no es suficiente que existan escuelas públicas gratuitas para que
eso ya iguale las condiciones con las que llegan las niñas, los niños, las niñas a las primarias. Ya lo decía Dani hace un momento, habrá algunos que lleguen sin haber tenido para comer, habrá otros que lleguen con una familia que tiene para darles de comer suficiente, con unos padres que tienen tiempo para acompañarles en sus tareas, para apoyarles, y esas desventajas, si no las problematizamos como docentes que somos, y esto no sé si ya habíamos dicho, pero yo doy clase en la Universidad de Guadalajara, Dani también da clases, y al final de cuentas, si no problematizamos esas desigualdades de condiciones con las que llegan las y los estudiantes, y que al final de cuentas se convierten justo en desigualdades en calificaciones, y creer que eso ya es suficiente para que sea una persona más talentosa o que se esfuerza más la que le va mejor en calificaciones, en realidad eso sería sumamente problemático. Que no solo es eso, o sea, dentro del mismo proceso de evaluación hay mucho justificador, elemento que consolida la desigualdad, porque ya decíamos, ¿no? No todas las personas son hábiles o tienen interés, deseo, curiosidad por las mismas disciplinas. Seguramente despuntaremos en unas que nos hacen más sentido, que están más conectadas con nuestras perspectivas, nuestros intereses, nuestros gustos, porque también tiene esas particularidades. Otra cosa que era un indicador importante en los estudios de educación y que lo sigue siendo, es el nivel educativo de nuestros padres como predictor de los recursos académicos que tenemos como punto de partida. Incluso capital cultural. Exactamente, ese es el concepto teórico. Pero cuando investigan el hábito lector, justo una de las preguntas claves es: ¿tus papás leen? ¿Tu mamá, tu papá los viste leer cuando estaba chiquito? ¿Tienen biblioteca en casa? ¿Qué tipo de libros? Porque justo hay una influencia, es decir, el sistema educativo, normalmente estamos pensando en la escuela, en primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Los maestros, la infraestructura escolar, etcétera. Exacto, justo, Max. La educación también tiene un carácter informal y está lo que Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron llamaban el currículum oculto. Es decir, ¿qué son esas cosas que justo denuncia la canción con la que nos fuimos a corte? Esas cosas que nos están enseñando sin decírnoslas explícitamente. Es decir, no hablas cuando el maestro está enfrente. Las niñas tienen que usar faldas. En algunas escuelas, por favor, las radioescuchas no me dejen morir sola. Yo tengo este recuerdo de que nos medían hasta qué lugar de la rodilla, con respecto a la rodilla, nos llegaban las faldas o el uniforme. Y no digo, todas tendríamos que ir rabonas a la vida, pero, por otro lado, incluso el uniforme nos está indicando dónde podemos estar, en qué espacios. Los estudios también que hacen sobre el patio de juegos. Ese es horrible. Bueno, interesantísimo, pero horrible. Donde se concentran las niñas hacia las periferias del patio, o hacia las zonas en donde no hay canchas, no están jugando, porque justo los uniformes también implican algo. Y pongan ustedes que no es como, ñaca ñaca. Pues no, pero hay una serie de construcciones, por eso les decía, la educación está engarzada con un conjunto de desigualdades y tenemos que ir desentrañando una a una. Sí, y para ir finalizando esta sección, voy a leer 3 otros comentarios. Uno que nos llegó al buzón tributario, al buzón comunitario, que nos lo manda Denise Quintana. Y muchas gracias, Denise, por escucharnos. Hola, amigues. El mito del sistema educativo es que al egresar de la licenciatura me esperaría un trabajo decente. Hasta ahora no sé qué me puede asegurar eso. Efectivamente, estoy muy de acuerdo con esa problematización. Y quería leer 2 que nos llegaron, que creo que el primero pone el punto sobre la I, ¿cómo dicen? Los puntos sobre las IES. Dice que mi clase social era determinada por mi nivel de estudios. Eso es lo que le vendió el mito, y claramente la clase social no está determinada por el nivel de estudios, al menos no solamente por el nivel de estudios, y eso lo podemos profundizar más adelante. Y la última, no lo había visto, digamos, es distinto a los demás. Nos dice: adquirir experiencia laboral desde mediados de la carrera te dará mejores oportunidades laborales. Y eso es bien interesante, porque sí, efectivamente uno podría creer que si te pones a trabajar y a entrar al campo profesional mientras estás estudiando, puede que te vaya mejor, pero en realidad yo lo que diría es, y eso nos va a dar paso a la siguiente sección, que tal vez esto es cierto si el capital social que adquiriste durante la universidad es un capital social de alto valor. ¿Qué quiere decir eso? Que hiciste conexiones, amigos, digamos, compadres que te van a conseguir un trabajo que efectivamente vale la pena y que es redituable socialmente.
quizá lo habrán escuchado con ese nombrecito del networking. ¿Hiciste networking? O sea, si tu escuela no fue un lugar de formación, fue un lugar de encuentros para personas que te pueden posicionar en un futuro. Yo sostengo que con todo lo bueno que seguramente tienen universidades privadas de élite como las jesuitas, como el ITES o como el TEC y demás, yo sostengo que la calidad educativa de esas escuelas no es realmente tan superior frente a las públicas, pero el gran plus que tienen ahí es justo con quienes compartes aula, a quienes conoces y pues esas amistades cómo terminan redituando en el, digamos, en tu futuro. Entonces, pues es básicamente, como estás diciendo, pues ese lo que te vende la universidad, por lo que te cobra caro el ITES o el TEC, no es la educación, sino realmente a quienes vas a conocer ahí. Que creo que aquí valdría la pena tal vez profundizar en esta idea del capital cultural, porque no sé, lo habrán escuchado tal vez en videos en redes sociales, porque me parece que se está hablando más de sociología en redes sociales, bendito sea, qué bueno. Gracias. Y este concepto va justo sobre esos elementos o recursos que no nada más son económicos, porque bueno, pon tú que tu amistad o tu compañero de clase no nada más tenía capacidad su familia de pagar la escuela sin beca, supongamos un colegio, sino que además le dan cursos de idiomas a los que pues tu familia y tú no pueden acceder porque son cariñositos. Y no aprende inglés solamente porque el inglés, bueno, ya casi es como lengua hegemónica que nos ponen en los programas de estudio porque hay que trabajar para Estados Unidos. Claro. Sino que le ponen otras lenguas extranjeras como, no sé, cursos de alemán, porque en algún momento están proyectándolo para un intercambio. Un intercambio que también implica otras cosas y que ahí se van trenzando, si se fijan, recursos de carácter económico con otro tipo de recursos que no son necesariamente materiales, tangibles, pero le van a dar un empujón. Ese es un capital cultural. Si tu familia ya está formada en una área disciplinar, tal vez en Guadalajara lo que se ve mucho, y yo creo que se sigue viendo, son las grandes familias de abolengo, de abogados, de médicos, que, digamos, van haciendo esa transferencia de esos saberes previos. Esos hijos, hijas, crecen rodeados de ese ambiente. Pueden tener ciertas prácticas previas. Ese es un capital adicional que no van a tener otras personas que son aspirantes y que a lo mejor tienen mucha capacidad, mucho deseo, mucho anhelo, pero no tienen ese capital cultural. Diablos, Bourdieu, ya suéltanos con el tema del capital cultural, capital social sumado al capital económico, que son justo los que hacen este cierre. Y eso nos lleva a pasar a esta sección siguiente donde hablamos de las causas de desigualdades, que ya estaba diciendo ahora Dani. Y no me traje el dato preparado, pero me está regresando a la mente. Tal vez tú lo viste también en Twitter, Dani. Qué horror seguir en Twitter, pero bueno, ahí seguimos. La Ibero compartía hace una semana cómo un tercio de los abogados, me parece, litigantes en los mejores bufetes de abogados del país estaban captados por un tercio, insisto, por egresados de la Ibero. Y lo presumía. Y luego compartía, a raíz de eso, compartía un tuit mi compañera de la UDG, a quien le mando un saludo, Paloma Villagómez, que ella decía, qué manera tan... No, seguramente no es esta la palabra que usó, pero qué manera tan clara de hablar de lo que Weber nos dijo hace 100 años sobre cómo las élites ejercen este cierre social. Digamos, si hay una razón por la cual uno de cada 3 abogados en estos bufetes de élite vienen de una sola universidad que para nada produce a uno de cada 3 abogados que existen en el país, pues es justo porque entre ellos mismos eligen, entre ellos se abren cancha para que puedan crecer en estas empresas, en estos bufetes, y pues al final de cuentas es un tema de amiguismo nuevamente y que no necesariamente tiene que ver ni con el talento, ni con las habilidades, ni con cuánto estudiaron o qué calificaciones sacaron. Así es, y que por otro lado piensen en la población universitaria, porque no es lo mismo, ya lo estamos, o sea, como que estamos desentrañando las desigualdades que hay de fondo. Seguramente entre las personas radioescuchas o las personas que después nos escuchan en la transmisión en vivo, ya no en vivo, la transmisión grabada en YouTube, serán de universidad. No es lo mismo hacer tus cursos y tener que diseñar tu horario de clases con respecto a un horario laboral, porque si no, no sales con los gastos que necesitas para seguir escolarizado, ¿no? Para seguir en la universidad. Eso es otro punto en contra. Pero por otro lado, lo que Max nos estaba diciendo tiene mucho que ver con algo que dicen teóricos de la educación desde hace ya varios años, como Randall Collins, que fue uno de los iniciadores, que tiene un texto que se llama La Sociedad Credencialista, que se publicó en 1979. Léanlo. Coincidencia con la canción de Another Brick in the Wall, pero eso ya es solo una correlación chistosa.
Y habla de cómo las credenciales educativas tienen más valor. ¿Cómo es eso? Que es distinto si yo postulo a ciertos espacios laborales, si llego con mi título de la Ibero, si llego con mi título de la poderosísima UDG, si llego con mi título de la UNAM, como si el valor por sí mismo no fuera la titulación, sino el estatus social que tiene o el prestigio de la universidad que te está avalando. Sí, y esto al final de cuentas nos habla nuevamente de esta excesiva estratificación que hay en el sistema educativo. Y entonces, básicamente, como estabas diciendo hace un momento, el estatus que puedas obtener de tu título dependerá de cuánto dinero tienes. Y bueno, hay becas y hay diferentes aspectos que tratan de igualar un poquito más las condiciones, pero en realidad no es suficiente para que podamos decir justo que es válido creer que tener un título de derecho, el ejemplo que decía hace un momento, de la Ibero, es mucho más valioso que tener un título de derecho por ejemplo, yo viví un tiempo en el municipio de San Juan de los Lagos, en Jalisco. Ahí tenía una sucursal una sede de la UDG, y también había la carrera de derecho, y seguramente a la hora de pedir un empleo, pues no valorarán de la misma manera a mis colegas egresados de la licenciatura de Derecho de la sede regional de San Juan de los Lagos de la Universidad de Guadalajara frente a alguien que viene de la Ibero o hasta de la UNAM. Paradojas educativas. ¿Qué no se supone que lo que nos tendría que certificar es justo que tenemos habilidades, conocimientos y capacidades para poder realizar ciertas labores, tareas, trabajos? ¿Por qué de repente entonces el lugar de donde egreso tiene tanto peso en donde me puedo colocar? Ahí ya se van explicando algunas de las causas por las cuales estas desigualdades que se supondría que la educación tal vez podría ayudar a combatir, en realidad termina justificándolas, que es lo que dice este otro autor que se llama Lester Thoreau, Mimi, o sea, perdón, inglés. Mi inglés lo tengo que practicar. No estoy cumpliendo con el estándar académico. Que critica la idea de la educación como el mejor instrumento, porque si se fijan nos lo vendieron así, como el mejor instrumento per se para el combate a las desigualdades de nivelación socioeconómica. El igualador. Exacto, la promesa de la igualación. Pero en realidad lo que termina siendo es certificar, porque lo que veremos es que progresivamente, que bueno, esto es bueno, la mayor parte de la población empieza a tener mayor nivel educativo, es decir, ya tenemos a población en media superior. En preparatoria creo que ahí está más o menos el promedio. No recuerdo ahí ese dato específicamente. No sé si es secundaria o es en preparatoria, pero durante un tiempo teníamos un promedio de escolaridad muy bajo. Eso quiere decir que la banda ya logra completar un ciclo de educación básica, que es preescolar, primaria, secundaria. Y en realidad en las generaciones de nuestros abuelos muy probablemente el preescolar no era una fase que estuvieran atravesando, más bien era la primaria y la secundaria, lectoescritura, habilidades matemáticas, que con eso tentativamente ganas ciertos recursos que son valiosos para desenvolverte en el entramado social en general. La especialidad o las especificaciones lo que empiezan a hacer es clasificarnos, compañeras, compañeros radioescuchas. Nos clasifican quiénes valemos más y quiénes valemos menos a partir de un sistema educativo truqueado. Y eso es lo que quisiera que quede claro. Al final de cuentas, esta promesa del gran igualador que es el sistema educativo, en realidad es una caja negra que convierte, insisto, desigualdades de origen en desigualdades legítimas y aceptadas socialmente. Y bueno, eso nos da pie para pasar a hablar de cómo florecer, esta sección tan bonita nombrada incluso pues en honor a Dani. Ay, sí, porque les dije que no podíamos terminar siempre en un registro triste o desolador. Necesitamos recuperar la educación. Y sí, ya soné como político en campaña. Perdónenme, no es la intención. Voten por Dani. No es la intención. Pero recuperar la educación, no a lo mejor ya como esa promesa ciega de nivelación social, de crecimiento económico. Tal vez yo les invitaría como a irnos de fondo a la pregunta de si la educación solo debería estar ordenada a eso. Porque entonces el qué contenidos enseñamos, qué habilidades vamos a brindar, cambia mucho con respecto a la respuesta que demos a para qué educarnos, para qué aprender, cuál es la intención, la finalidad que hay de fondo. Y aquí esta conversación la habíamos tenido Max y yo en diferentes momentos. La educación a lo mejor no es solo para eso. O sea, sí, debería ser muy valiosa en términos de brindarnos mejores condiciones socioeconómicas. Pero si incumple eso, entonces diríamos que ya toda la educación falló. O incluso en el supuesto utópico donde funciona, supongamos, funciona la educación, estudias universidad, te va mucho mejor, estudias doctorado, te va muchísimo mejor, ya todo funciona. Si alguien no quiere estudiar, ¿no merece vivir bien?
Creo que es, perdón. Eso, e incluso las brechas. Tendríamos que preguntarnos cuánta es la brecha que sería dada esperar entre una persona que a lo mejor termina la educación media superior, que me parece que esa es la que se solicita para la mayoría de los trabajos ahora en México, vía legal, con respecto a los que dicen, me voy a ir al non plus ultra, al postdoctorado, al infinito y más allá. Postdoctorado, doble postdoctorado, triple postdoctorado. ¿Cuánta sería la brecha que nos parecería razonable? Porque nuevamente, a mí no me gustaría caer en el supuesto de que una persona que decide que no le apasiona el sistema escolar, no quiere una profesión, digamos, en términos de lo que está ya más o menos prescrito, pero tiene mucho talento o habilidad, talento entre comillas, para ciertas cosas, no sé, medios artísticos, y a lo mejor su educación fue informal y no por eso menos valiosa o menos válida. Le enseñaron a hacer esculturas impresionantes, no sé, es una gran escritora, y le bastaron las herramientas que ha recibido hasta el momento. ¿Tendría que ganar mucho menos? ¿Tendría que vivir o estar condenada a la miseria esa persona? Y ojo, la sociedad incluso es un poco chistosa en ese sentido, porque si bien es cierto todo lo que estás diciendo, hay personas que tienen ciertas habilidades que uno podría decir un tanto curiosas. Por ejemplo, patear un pedazo de cuero a 50 metros y colocarlo en la esquina de un marco de madera o metal, que es lo que hacen básicamente los futbolistas. Y ahí sí, es esa habilidad específica, sí se valora socialmente y pueden ganar muy bien. Yo creo que todos estos problemas tienen como origen el subsumir la educación a el capitalismo, la credencialización, la educación a esta credencialización para que muestre que vales en el capitalismo y que pues al final de cuentas lo que haces es válido socialmente. Me voy muy rápido con algunas recomendaciones que nos pueden dar un tono, un aliento más esperanzador. A mí me gusta mucho esta autora. Yo sé que a algunas personas del ámbito de la educación no les encanta, pero Bell Hooks a mí me parece que nos deja un registro bastante próspero y provechoso de lo que puede ser la educación, porque ella fue una persona de una comunidad negra en Estados Unidos, marginada, limitada, que dice tal cual, la educación a mí a lo mejor no me dio la mayor movilidad social, pero lo que sí me permitió es cumplir mi sueño de ser escritora y no perecer en el intento, porque solo tenía dos posibilidades: ser ama de casa, madre de familia, o bien limpiar casas ajenas. Ese era el destino que se esperaba para una niña que nació en mis condiciones. Y entonces tiene una trilogía de libros: enseñar pensamiento crítico, enseñar comunidad y educación para la libertad, me parece. Es muy en el registro de Paulo Freire. Me encanta. Bueno, y justo en otra recomendación del libro que valdría la pena que revisen es este de Paul Toff, que se llama Los años que más importan. En inglés es The Years That Matter the Most, y que entre distintas, propuestas que hace a través de una experiencia sobre alguien que trató de igualar condiciones en una universidad, me parece que en Arizona, pone varias cosas que de hecho es lo que teníamos pensado también mencionar muy rápidamente, como igualar la infraestructura educativa, meter presupuesto para que no haya mayor presupuesto por estudiante en la UNAM frente a la Escuela Tecnológica de la Gustavo Amadero, que haya mucha mayor igualdad en eso, y también cerrar las brechas de género y pues al final de cuentas ver la educación desde otro punto de vista. Pero no sé si nos alcanza para otra recomendación. Probablemente tendríamos que ir cerrando, entonces más bien voy a pasar al protocolario momento de despedida. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Me comentan que haya algún mensaje que llegó al buzón. En el chat, muchísimas gracias por participar. Me parece que a Sofía dice: me dijeron que la educación era para un futuro mejor cuando los planes de estudio se estructuran de acuerdo con las necesidades del mercado. Efectivamente, maldito capitalismo. A veces, según el tipo de escuela, es el tipo de programa. Es decir, que el mercado también rige las políticas. Saludos, Sofía. Muchas gracias por tu participación. Perdón. Muchas gracias, Sofía, por ese comentario final. Me despido entonces de todas las personas que nos están escuchando, quienes nos escuchan en YouTube. Muchas gracias por seguirnos también por allá en Gatitos y Datitos. Gracias a la Coyotera Radio Comunitaria, a Viri, que está acompañándonos en los controles, a Mon, que no nos pudo acompañar el día de hoy presencialmente, pero le mandamos un saludo y un abrazo. Saludos. Y evidentemente a mi compañero Max Jaramillo. Muchas gracias, Dani, también por estar aquí, por proponer este tema, y la verdad me parece que nos seguirá dando para hablar de distintas dimensiones de esto en el futuro. Entonces, pues también muchas gracias por esto. Esto fue Gatitos y Datitos. Recuerda que un mundo más justo es el jardín donde todas las personas podemos florecer. Las desigualdades persisten, pero nosotras seguimos listas para analizarlas y cuestionarlas.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos cada lunes a las 7 de la noche. En La Coyotera, radio comunitaria en el 102.3 de FM.